Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estén observando este video. Bien, vamos a tocar un tema importante que son las elecciones generales del año 2026 que se celebran este día domingo. Bien, vamos a elegir un candidato presidencial y al mismo tiempo dos candidatos vicepresidenciales, así que mucho cuidado con eso, que conforman la primera columna. Mientras que la segunda columna viene marcado por los senadores nacionales, ojo, que son los mismos candidatos a senadores nacionales a nivel nacional, valgan las redundancias, ¿no? Es un mismo listado por cada partido. Luego tenemos a los senadores distritales, que estos sí están distribuidos según los distritos a nivel nacional y son candidatos diferentes por cada distrito. Luego vienen los candidatos a diputados, a la Cámara de Diputados, que también varía de distrito electoral en distrito electoral a nivel nacional. Posteriormente tenemos los candidatos al Parlamento andino, que estos nuevamente al igual que el candidato presidencial y los candidatos a senadores nacionales, terminan siendo pues los mismos candidatos al Parlamento andino a nivel nacional. Bien, son las 5 cédulas de votación que vamos a tener subsumida en una sola cartilla, ¿no? En una sola membreta, se puede decir. Bien, este video también va destinado a una resaca, una suerte de resaca de lo que hemos podido presenciar en el debate presidencial a nivel de el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Bien, dentro de estas 2 semanas de debates que han sido conformadas por 3 noches cada semana, en total 6 días de debate o 6 noches de debate, han desfilado todos los candidatos presidenciales tratando de exponer sus ideas, ¿no? Y muchas de las ideas que hemos escuchado son respecto a las leyes pro crimen, que aquí hemos dejado en claro ya mediante 4 videos, que es una mera narrativa, así que no caigamos en ese relato, por favor. Y lo otro a lo que me quiero referir es respecto al cambio de constitución, ¿no? Entre otras propuestas que vamos a estar comentando el día de hoy. Como ya dije, las leyes pro crimen creo que lo hemos abordado en 4 videos, no de la manera que yo quisiera porque noto que les gustan videos más cortos, pero si desearían, bueno, puedo expandirme más en cuanto a las leyes pro crimen, ¿no? He tratado de acelerar y de tocar los temas, digamos, más neurálgicos y dejar los detalles afuera, ¿no? Pero creo que lo hemos desarrollado suficientemente bien como para poder concluir de que las leyes pro crimen son una mera narrativa, ergo, los candidatos que proponen derogar las leyes pro crimen están equivocados. Así que no les den su voto, ¿no? Para empezar por ahí, o al menos adviertan de que los están tratando de engañar o están incurriendo en mentiras, ¿no? Bien, la otra propuesta que me parece llamativa es el cambio de constitución, ¿no? Porque este tema lleva años y se supone o se da a entender de que la constitución es como una ley que se puede variar, que tiende a actualizarse. Sin embargo, no caemos en la realidad de que en la mayoría de países no sudamericanos, eh, y me refiero a no sudamericanos porque en Norteamérica, por ejemplo, Estados Unidos lleva 13 constituciones nada más, y el resto son meras modificaciones, ¿no? Cambios determinados, cambios puntuales. Y es lo que debería pasar en nuestro país también. Sin embargo, nosotros, bueno, tenemos un récord de constituciones bastante amplio, ¿no? Cuando te exigen cambio de constitución, yo entiendo de que no están de acuerdo ni siquiera con la conformación del Poder Judicial, ni siquiera con la existencia de, digamos, el presupuesto público, ni con el BCR, como no, tampoco de acuerdo con el Ministerio Público, ni con los derechos fundamentales, ni que la Constitución inicie en el artículo 1 estableciendo que la dignidad es el fin y el fundamento del Estado peruano. Y yo pienso que no es así. Y como pienso que no es así, y sí estamos de acuerdo con los derechos fundamentales, por ejemplo, el principio de legalidad, el principio de la inviolabilidad del domicilio, salvo flagrancia, o la posibilidad inminente de la comisión de un delito, del secreto tributario, del secreto bancario, de la identidad, del derecho a la salud, del derecho a la educación, que ya existen en la Constitución. Quiero entender de que no estamos en contra de esos derechos. Entonces, partiendo de esa premisa,
y partiendo también de otros garantías constitucionales, ¿no? Como el habeas corpus, habeas data, acción de inconstitucionalidad, acción de amparo, acción popular, entre otros que tenemos, acción de incumplimiento propiamente dicho. Entonces, bueno, estado de emergencia, estado de sitio, controles entre los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, los principios de la función jurisdiccional regulados en el artículo 139 de la Constitución, derechos sociales, derechos económicos. Bien, entiendo de que no estamos absolutamente en desacuerdo con todos esos derechos que nos han consagrado en la Carta Magna. Entonces, yo no entiendo cómo puede alguna persona tan siquiera ocurrírsele a, digamos, solicitar un cambio de constitución con la excusa de que necesitamos una nueva Carta Magna en cuyo, digamos, contenido se establezca que necesitamos un Estado plurinacional, mismo Estado plurinacional que en Bolivia ha fracasado. ¿Por qué? Porque más allá de meras palabras que contiene la Constitución, el punto siempre ha sido, pienso yo, el cómo lo aplicamos en la realidad. Y ese es el principal problema. Entonces no me hables de cambio de constitución, sino háblame más bien de reformas de la constitución y respecto a qué capítulos no estás de acuerdo y qué artículos pretendes tú variar. Porque si me dices, no, es que yo no estoy absolutamente en nada de acuerdo con la constitución, entonces entiendo que también repudias los derechos que la misma constitución te reconoce. Y no solamente eso, si es que me dices, no, quiero cambiar todo porque no estoy de acuerdo con todo, entonces en realidad lo que me estás diciendo es que estás en desacuerdo con nada. ¿Sí o no? Porque si no eres capaz de explicarme qué es lo que te incomoda, entonces también vas a ser incapaz de explicarme qué es lo que me quieres proponer. Entonces partamos de esa base, por favor, para poder elegir a un buen candidato. Lo siguiente, también seguimos con esta pantomima, ¿no? Del mayor presupuesto para el sector educación, inclusive diciendo, bueno, vamos a invertir el 8% del PBI ahora al sector educación, como si más dinero implicara mejor calidad del servicio. Y eso no es así. Y se ha demostrado a lo largo de la historia. ¿Con quién? Con Velasco Alvarado, el mismo que designaba un montón de poderío económico al sector educación, inclusive modificaba la malla curricular, y el resultado ¿cuál ha sido? Una absoluta desgracia, porque el mayor presupuesto significa más burócratas al servicio del Estado, más gente empleada por el Estado, y cómo no, más posibilidades, mayor posibilidad de que estos burócratas puedan meter mano en las arcas del Estado y puedan llevarse el dinero hacia lo que a ellos mejor les parezca, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Mayores actos de corrupción, porque mientras más poder les das y más dinero tienen a su disposición, mayores facilidades para cometer actos de corrupción, y es así. Entonces, el mayor presupuesto en educación no determina que efectivamente esta calidad en el servicio va a ser también más alta, ¿no? No es así. Lo otro es respecto a romper los oligopolios de la FP, dice. Y esto a mí me parece bastante llamativo, ¿no? Porque uno, tienes a la ONP del otro lado, ¿no? Que es la entidad estatal bueno, dedicada a la previsionalidad, ¿no? Por algo se llama así, Oficina de Normalización Previsional. ¿Qué quiere decir? Tenemos en el sector privado las AFPs y en el sector público la ONP destinado, aunque de diferente manera, porque la AFP es, bueno, una cuenta privada que después te va a servir para poder sacar tus pensiones de manera individual, mientras que la ONP es algo así como un fondo mutuo, ¿no? Un fondo mutuo donde todos aportan y después van sacando para en el momento en el que ya no puedan trabajar o alcancen la edad de jubilación, se les pueda retribuir un sueldito, ¿no? No será lo mismo a cuando pertenecías a la población económicamente activa, no a la PEA, pero sí es un sueldo bueno que al menos te debería de ayudar para subsistir, ¿no? Que tenemos que mejorar que en esos aspectos, totalmente de acuerdo. Sin embargo, no me puedes decir que vas a romper los oligopolios de la AFP con intervención estatal cuando ya tienes a la ONP. Con lo que sí estoy de acuerdo es con romper los oligopolios de la AFP, reventando la SBS. Eso sí significa romper los oligopolios, porque, a ver, la SBS te impone barreras que impiden, asimismo, que otras AFPs, otros bancos, otras cajas de ahorro se presenten como AFPs y hagan las veces de esa entidad. Entonces no permites una competencia de libre mercado ahí.
Sin embargo, tienes a la ONP que trata de hacerle la competencia, pero ya vemos, la mayoría de la población prefiere una AFP porque no te da la rentabilidad que mereces. Eso es totalmente cierto, pero es mejor que la ONP. Eso también es totalmente claro. Ahora, vamos con respecto a la entrega de bonos, ¿no? Al menos he estado leyendo en estos días en diarios populares, lo que se indica es que estamos experimentando ya una suerte de inflación. Como estamos experimentando una suerte de inflación, el hecho de darle más dinero a las personas significa entonces que vas a generar mayor demanda. Y al generar mayor demanda, la oferta cae. Y como la demanda supera la oferta, obviamente los precios se van a subir, los precios se van a elevar. Entonces vas a generar mayores actos de inflación que a la postre van a perjudicar a la ciudadanía en general. Esos son criterios económicos básicos y de hecho ya lo hemos experimentado en el año 85. Ahora, si me dices, no, es que no vamos a dar bonos de manera general, sino simplemente para la población más necesitada. Así, ¿y cuál es la población más necesitada? ¿Cómo nos aseguramos de que efectivamente los bonos le van a llegar a las personas más necesitadas? Eso es bastante complicado, porque en el camino hay burócratas que, repito, mientras más poderes les des, mayores índices de corrupción vas a tener. Eso es lo lógico. Entonces, bastante cuidado. Y si me dices, no, es que yo le doy mi voto porque necesito el bono para que me puedan apoyar, entonces si es que esa es tu perspectiva, me estás diciendo que estás vendiendo tu voto. Y lastimosamente es así. Y estás actuando como una persona egoísta porque no piensas en la sociedad, sino estás pensando en cómo demonios te vas a favorecer tú solito. Y eso no me parece justo. Lo otro a lo que se han referido los candidatos es respecto al Internet gratis. Y esto me parece a mí al menos bastante llamativo, ¿no? Porque nada es gratis en la vida. El Internet tiene un costo y así, digamos, el Estado tome las riendas del aparato comunicacional y diga, bueno, yo voy a remitir o voy a proveer de Internet gratuito absolutamente a toda mi nación a lo largo y ancho del Perú, quiere decir que va a tomar un papel protagónico en cuanto al servicio de Internet. Y bueno, a ver, seamos serios, el Estado no genera dinero a partir de sus empresas, sino que lo genera a partir de los impuestos. Entonces, el Internet nunca jamás va a ser gratis, porque lo vamos a seguir pagando nosotros a través de los impuestos. Y repito, encima le vas a dar más poderes, ya no económico a través de los bonos, a través del mayor presupuesto para la educación, sino que además le vas a dar mayor poder de acción a través de la administración de una entidad que provea de Internet, entre comillas, gratuito. Entonces, bastante cuidado también con eso. Ahora, lo otro que he escuchado bastante es respecto a que la educación se ha transformado en una mercancía y por consiguiente ha dejado de ser un derecho. La educación es un derecho reconocido en la Constitución. Eso ya, bueno, si ustedes se detienen un momento a revisar, está reconocido en la Constitución, igual que el derecho a la salud, igual que el derecho a desarrollar tu personalidad libremente. Y si es que no los tuviera, está pues dentro del derecho a desarrollarte en un ambiente sano y a desarrollar tu personalidad como a ti mejor te parezca. Entendemos todos que la educación es parte de la personalidad, ¿no? Es parte del desarrollo de la persona, es muy importante. Por eso es que lo recoge la Constitución, ya sea de manera directa o indirecta. Ahora, vayamos al tema. Fíjense, el Estado es incapaz de dar un buen servicio en educación. Por ese motivo es que se especifica, o los candidatos tienen esta idea, de brindar mayor presupuesto a ese sector, porque si fuese perfecto el sector público, entonces no pedirías mayor presupuesto y no tendrías problemas con los educadores, ¿no? Con los profesores, ni con los catedráticos. Sin embargo, lo que vemos en el sector de educación muchas veces son huelgas de los maestros, huelgas de los alumnos, y lo digo yo, que he participado o he llevado a cabo mi educación tanto primaria como secundaria e inclusive inicial en el sector público. Y la educación, a ver, era una desgracia desde la perspectiva del alumno, desde mi perspectiva, y además también desde los servicios básicos que te daban, ¿no? Donde muchas veces no había agua, donde los mismos padres tenían que dar de la suya para poder comprar los materiales. Entonces, esos son aspectos que tenemos que corregir. Entonces, no me vengas a decir que, mira, a ver, en el libre mercado tienes la opción tú de acudir a una educación pública, como lo hice yo, o también de acudir a una educación privada, como lo hice ya en mi educación superior, gracias al sacrificio de mis padres. Pero es una opción, nadie te obliga.
Como otro candidato decía, no, no, es que hay que desaparecer el mercantilismo o el clientelismo que ha significado tener una entidad prestadora de salud privado. Y la pregunta es concisa, ¿no? ¿Y quién te obliga a ir, pa? Si puedes asegurarte en salud, si puedes ir a una posta de salud. Ah, es que no te atienden bien, ese es el problema, pues. Ese es el problema. Entonces, quieres quitarme a mí la posibilidad de ya no elegir en el mercado, de poder irme a una botica, de poder retirarme a una clínica para que me puedan curar la salud, sino que tú quieres obligarme a que yo, a ver, coaccionarme a que yo, digamos, sustente tu entidad prestadora de salud pública y además no me quieres dar otras opciones diferentes, sino que me vas a obligar a consumirte a ti. Y ese es el problema, po. Ese es el problema que tenemos. Y también con respecto a la educación, ¿no? Porque si me vas a decir, no, voy a cerrar absolutamente todo el mercantilismo con respecto a la educación privada, entonces me vas a obligar a mí y a mis hijos y a mis familiares a educarse en una entidad pública que sabemos que es una desgracia, donde además tú vas a manejar la malla curricular, donde puedes ideologizar a partir de la malla curricular, como ya ha ocurrido antes. Entonces tengamos cuidado con ese aspecto. Lo otro es el respecto al Ministerio de Tecnología e Innovación que se pretende implementar, ¿no? Y nuevamente, la mayor cantidad de ministerios no significa que ese sector se va a ver beneficiado, no es así. Actualmente tenemos entre 18 y 19 ministerios y no se siente la evolución. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de ministerios no significa que ese sector va a evolucionar más rápido o va a evolucionar mejor, no significa eso, sino que la mayor cantidad de ministerios significa que hay mayor gente empleada en el Estado, mayores parásitos que mantener. ¿Y quiénes lo mantienen? Nosotros con los impuestos, ¿va? Entonces, bastante cuidado con lo que pedimos también. Y el otro es respecto al control de precios y los subsidios, ¿no? Los subsidios son tan igual como lo que pasa con los bonos, ¿no? Y el control de precios ya ha ocurrido en el año 85, al igual que los bonos, al igual que los subsidios. La mayor representación de eso es el primer gobierno de Alan García Pérez, del APRA, el primer gobierno del APRA. Entonces ya hemos vivido, ya hemos pasado por eso, y no puede ser de que hayan candidatos reiterando tercamente aquello que no funciona. Y no solamente en el Perú no ha funcionado, sino no ha funcionado a nivel internacional. ¿Cuál es el ejemplo más reciente? Bolivia, pues, donde se ha subsidiado inclusive el precio del gas. ¿Y qué pasa cuando subsidias? Sí, a ver, en los primeros compases obtienes beneficios, es cierto. El precio no se eleva, digamos, exorbitantemente, no se eleva demasiado, no se escapa de las manos, pero a la larga, al no tener competencia, el Estado ya no tiene cómo fijar los precios, porque no tiene el control del mismo. La deficiencia del cálculo económico se llama, ¿no? Este problema. Eh, bueno, al tener esa deficiencia y al no poder establecer correctamente el precio, terminas desincentivando la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no hay empresas privadas que proveen de gas, entonces el Estado lo absorbe todo, porque el Estado además al ingresar a competir comete muchas veces competencia desleal, ¿no? Por no decir todas las veces. ¿Por qué? Porque mientras el Estado recibe inyección no de ese negocio, sino de los impuestos, es la verdad, el privado tiene que valerse del negocio propiamente dicho, ¿no? De la rentabilidad. Entonces, si tú le estás quitando clientes artificialmente, el privado obviamente va a fracasar. Entonces, como ya no tienes ese incentivo de competencia, lo que sucede es que el Estado también termina fracasando. ¿Por qué? Por la imposibilidad del cálculo económico, que lo dice la propia doctrina, la propia literatura de economía. No puedes desincentivar, digamos, la inversión privada. Entonces, eso te va a generar problemas también, porque generas hiperinflación, porque el Estado lo absorbe todo, porque el privado pierde libertades y vamos a perder libertades. Entonces, bastante cuidado con esas propuestas, es al menos lo que yo le rogaría. El domingo se va a celebrar las elecciones y yo espero de verdad que esta vez entendamos. Después no quiero quejas, ¿no? Porque el momento de reclamar es ahora. Y yo espero que voten por un candidato que le quite poder a los políticos, por un candidato que les quite poder económico a los políticos y se le devuelva a la ciudadanía lo que merece. Nosotros trabajamos para generar nuestro dinero y quién mejor que nosotros para administrarlo. No hay nadie mejor. Entendamos eso. Y además, no le cedamos libertades a la casta política, porque si tú le cedes libertades a los políticos, tarde o temprano te van a pagar mal. Y ya nos han pagado mal a lo largo de la historia. Hemos tenido problemas con el salitre, con el guano, con los ferrocarriles.
hemos tenido problemas con las guerras. ¿Quiénes nos han metido en absolutamente todas esas dificultades? Los políticos, pues. Entonces tengamos bastante cuidado con eso, elijamos responsablemente, chequeen bien las propuestas y yo lo que les pido es bastante conciencia. Así que vamos Perú, eh, vamos ciudadanos, vamos con todo. Ojalá que sea una fiesta más, que me saquen una sonrisa el día domingo, que nos vaya bien. Un abrazo muy fuerte a todos y esperemos lo mejor.